en la Escuela Apostólica Profética Cima de Águilas. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el falso profeta de Apocalipsis? Apocalipsis es un libro precioso, controversial y lleno del Espíritu de Dios. ¿Y qué nos dice este libro sobre el falso profeta? Déjame explicarte este tema delicado relacionado con esta trama de las profecías bíblicas del nuevo orden mundial. Estamos en el siglo XXI, es muy importante que nos sigas hasta el final, le des like a este video, te inscribas en nuestro canal y pues lo multipliques, lo comentes con tus amigos y les pases el link, las ligas. El falso profeta apocalíptico y el falso Espíritu Santo. Ojo, es un tema delicado. El falso profeta apocalíptico y el falso Espíritu Santo. Cuando hablamos del falso Espíritu Santo, es la falsificación de Satanás. Es casi la obra maestra de Satanás, el engañador, y vamos a ver este asunto. Tengamos mucho cuidado con la obra del falso profeta. Entre ellas está falsificar lo que hace el Espíritu Santo. Es necesario exponerlo en la escuela de profetas como cristianos, como creyentes en las Escrituras, como seguidores de Cristo Jesús. Tengamos mucho cuidado con el falso Espíritu Santo, que es la obra maestra de Satanás. Y vamos a ver este asunto en el tema del falso profeta. El anticristo y el falso profeta. El prefijo anti quiere decir contrario. Y si es anticristo, pues es contrario a Jesucristo, el Hijo de Dios. De su actitud y de la actitud anticristiana deriva su nombre. Anticristo, vuelvo a reiterar, es contrario a Cristo Jesús, contrario a la unción del único Salvador que puede haber en el universo para la humanidad. Yeshua HaMashiach, Jesucristo. La Biblia anuncia que en los tiempos finales se levantará un hombre cuyo objetivo va a ser eliminar todo lo que tenga que ver con Cristo Jesús. Va a tratar de quitar todo lo relacionado con el Santo Hijo de Dios, nuestro Salvador, y ese hombre se va a llamar el Anticristo. Así lo muestra la Escritura en un pasaje lleno de revelación de bestias que se levantan en contra de Dios. Y dentro de este ambiente se levanta el falso profeta. La Biblia nos indica claramente que este gobernante del mal va a tener un colaborador cercano, que va a ser echado en el infierno, por supuesto, el falso profeta. Y como lo dice su nombre, va a ser un religioso, va a ser alguien que va a estar relacionado con la religión. El anticristo va a ser un líder de multitudes, de naciones. Dice la Escritura en la 2 de Corintios 11, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, el falso profeta es un profeta falsificado y falsificador de verdades. Así que debemos entender esto, ¿no? Es anticristo. Dice Apocalipsis 20:10, algo muy importante, grábalo. Dice, y el diablo que los engañaba, ¿a quién engañaba? A la humanidad. El diablo que los engañaba fue lanzado
en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya previamente la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la condenación. La Escritura nos muestra que habrá un tiempo donde los ejércitos hostiles llegó una llamada de repente. Como hay distractores, ¿verdad? Amados del Señor, los ejércitos hostiles bajo la dirección del diablo se van a dirigir contra el campamento del pueblo de Dios y contra la ciudad amada. Todo esto está en el libro de Apocalipsis. Van a venir en contra de Jerusalén, pero de repente el poder de Dios, dice la Escritura, van a ser consumidos por fuego del cielo, y el diablo va a ser apresado y va a ser arrojado a un lago de fuego y azufre, es el infierno mismo, y van a participar ya de esta suerte anteriormente la bestia y el falso profeta. Hermanos, el triunfo del Señor Jesucristo es completo y definitivo, así está escrito. Pero vamos a hablar del falso profeta. Es una persona religiosa, hay muchos religiosos que van a tratar primero de ir trabajando con el ecumenismo, el diálogo interreligioso, ponerlo en las naciones, desde ambientes municipales, ambientes de ciudades, de naciones, y van a tratar de unificar las religiones. Va a traer el culto a otros dioses, contemporáneos por supuesto, en la mundanalidad. Va a establecer el humanismo antes que el cristianismo escritural. Y de hacer que incluso los cristianos hagan componendas con el Estado o con el mundo, quitando lo que Dios nos dice, y esto lo va a establecer un falso profeta. Va a ser un buscador del nuevo orden mundial. Va a ser un religioso. Va a buscar la unidad de las religiones. Así que estemos atentos, porque va a hacer lo político y lo religioso al mismo tiempo, apartándonos, va a querer hacerlo de la verdadera obediencia a Cristo. Hermanos, amados y amigos, sigamos al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Hay algunos datos que nos dice Apocalipsis 13, 11 y 12. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué combinación, no? Un cordero, pero que habla como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Con este lenguaje apocalíptico nos da muestras de que va a querer unir las religiones que actualmente están en la tierra. Para alguien que conoce la profecía bíblica, amados del Señor, y la toma literalmente, estas noticias son devastadoras, porque van a etiquetar seguramente al Papa Católico como el falso profeta bíblico. Tengo amigos de varias naciones y en Italia tengo un gran amigo, es un evangélico poderoso, allá en Italia, firme por lo menos, totalmente firme, y dice: ese Francisco es verdaderamente el falso profeta.
Dice, tiene cuernos como de cordero. A Jesucristo, nuestro amadísimo Señor, las Escrituras le llaman el Cordero de Dios. Pero Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quita el pecado del mundo? El Señor Jesucristo. Y el falso profeta pues va a afirmar ser cristiano, un seguidor de Cristo, va a ser aceptado por la mayoría de los pueblos del mundo y va a decir algo semejante. El Papa hace una declaración, él la hace, por supuesto, afirma ser el vicario. ¿Qué es el vicario? El representante, el que está en lugar, el vicario de Cristo en la tierra. Amados del Señor, esta otra bestia, dice la Escritura, pues es el falso profeta, que va a andar adelante en una etapa mundial y después va a apoyar al anticristo en todo lo que él hace. Expresamente su trabajo va a ser poner una religión global. Ahí encontramos al Islam, a los hindúes, a los chiitas, a la ortodoxia griega, a protestantes, anglicanos, a budistas, a una serie de personas que hacen un concilio ecuménico con el Papa. Otra cosa que va a tratar de hacerse en estos días, engañar a la gente y aún a los cristianos carismáticos con un falso Espíritu Santo. Mucho cuidado, mucho cuidado. Va a falsificar al Espíritu Santo haciendo obras, milagros o señales, y hay que advertir que la fuente de su poder y de su piedad proviene del dragón. A través de la nueva era infiltrada en el cristianismo, por medio del espiritismo, de la nueva era va a hacer cosas de brujería, de hechicería para dominar, y va a traer lo que los budistas llaman Kundalini, con falsos milagros emocionales en medio de la gente. Así que tenemos una serie de tendencias verdaderamente no sobrenaturales, porque son ya parte de lo que estamos viviendo. Todos sabemos que en Roma ha habido mucha pederastia. Hay libros como este que estoy poniendo de Frederick Martel, Sodoma, el poder y el escándalo del Vaticano. Pero, por ejemplo, la escena de esta natividad del 2020 ha despertado sospechas críticas, mucha confusión. El controversial pesebre que el Vaticano pone siempre del niño Jesús se convierte en un símbolo con soldados grotescos, astronautas, cosas que tratando de modernizar realmente son heréticas. Por ejemplo, la sala de audiencia del Vaticano, conocida también como el aula Paulo VI, hecha por un arquitecto, Pierluigi Nervi, una sala para 6.300 personas que tiene muchos símbolos escondidos. Por ejemplo, en el trono papal están los magnates de la religión romana y Cristo, que con el pelo está formando, según esta escultura modernista, una cabeza de serpiente.
De esta manera vemos algo único en la historia del Vaticano, parecidos, y que el Papa se exprese desde allí con la boca de una serpiente. Y vean cuántos espectros, demonios están alrededor de esta imagen de Cristo. No te harás imagen. Por eso dice que el anticristo y el falso profeta, la fuente de su poder proviene del dragón. El dragón es un reptil que vuela, que saca fuego en su aliento, y por medio del espiritismo, de la nueva era, de un culto sofisticado, los practicantes van a estar engañados. La imagen de la bestia celebra su propia grandeza espiritual y persigue a la mujer que es Israel. Y dice la Escritura en Apocalipsis 12:7 que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas. ¿Quién es la descendencia de la mujer que representa a Israel y las 12 tribus? ¿Quién es la descendencia? Claramente el libro de Apocalipsis nos dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos cosas. Hay personas que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio que Jesucristo es el Santo Hijo de Dios, nuestro amadísimo Señor y Salvador. Pero hay una guerra espiritual que el dragón tiene. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y va a enviar a sus emisarios, el falso profeta, el anticristo y la bestia. Hermanos, vivimos una época llena de farsantes religiosos, de falsos testimonios, de falsificaciones del Espíritu Santo. Hay hoy día, amados, en este siglo XXI, en los tiempos postreros, una verdadera estafa espiritual, de falsas profecías, de visiones, de un evangelio enrarecido. Hay hombres que se presentan como grandes estrellas ahí en la televisión, hipnotizadores verdaderamente, brujos blancos, llenos de afirmaciones positivistas. Por donde quiera estamos viendo la obra de espíritus engañadores que hacen que la gente se pierda en medio de la religiosidad, religiones supuestamente cristianas, pero están llenas de hechicería, de engaño, de adivinación, de sensacionalismo, religiones almáticas que han metido el ocultismo con el cristianismo. Cuidado. Por eso Apocalipsis 13:13 dice que también hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, dice la Biblia, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ese significado a mí me llama la atención cuando la frase dice hacer descender fuego del cielo. Es una imitación de lo que aconteció en el libro de Hechos capítulo 2, donde lenguas de fuego caen sobre el apostolado, los que están en oración y llevan el evangelio a las naciones. Hoy día incluso hay cantos que fuego, 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 brinca, 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 salta, salta, y entran en un éxtasis. Yo he visto dentro incluso de las iglesias católicas, carismáticas,
o de las iglesias carismáticas, evangelias, ese fuego, 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 como señal del Pentecostés. Cuidado con fuegos que son un falso derramamiento del Espíritu Santo. La verdadera manifestación del Espíritu Santo va a traer pureza, va a traer paz y un fuego pero celestial. Cuidado, porque el falso profeta anda suelto, radicalizando el engaño, una apariencia cristiana, ya dijimos, un cordero, pero habla como dragón, ¿no? El oficio profético del falso profeta va a traer adoración global, va a traer recursos mágicos, magia, grandes señales. Por ejemplo, vemos el corazón del falso profeta, tiene un corazón de dragón. Habla como cordero, pero su corazón es reptiliano, de dragón. Por favor, entienda el final de todo esto. Aquí está el ídolo de la Pachamama. ¿Qué es la Pachamama? La adoración de la tierra que hacen los brujos del Amazonas, brujos de alto nivel, que en México les llamamos nahuales, ¿no? Brujos que se vuelven jaguares o bestias. Y esto ocurrió en los jardines del Vaticano en el 2019, cuando muchos obispos y clérigos, y algunos de ellos protestaron. No estuvieron de acuerdo que se le diera culto a la Pachamama en un ritual de adoración. El nuevo orden mundial está juntando todo, guiando a que las religiones del mundo se unifiquen. Los antiguos cultos incaicos, amazónicos, llegan al Vaticano y el Vaticano recibe todo lo que llaman espiritual. Cuidado, hay dos cosas que la iglesia debe saber. Se clasifica hoy día por gente que conoce la Biblia que hay dos grupos distinguidos de la iglesia que se involucran en esta religión falsa del falso profeta. Uno, iglesias que cooperan absolutamente con todo lo que el gobierno dice, asociando ideológicamente con el Estado. Grupos religiosos, interdenominacionales, interreligión, el clero, el Vaticano, el gobierno, la Secretaría de Gobernación, todos unidos con el Estado, incluso con cruzadas patrióticas. Eso se llama concordato. Cuando el Vaticano firma convenios con el Estado, establecen el imperio religioso y político llamado concordato. Hay otras señales que juegan un gran papel dentro de la adoración de la Iglesia romana. Son las sectas o pseudosectas que van a convencer por medio de grandes señales, de pretendidos dones espirituales y con muy estrictas normas morales. Por eso la bestia va a usar muchos sortilegios. Dice la Escritura en Apocalipsis 19:20 que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho señales con las cuales había engañado a los que recibieron la falsa marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos vivos son lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que cuidado, porque no podemos dejar de anunciar aquello que salva del infierno, que es Jesucristo y el Santo Espíritu. Apocalipsis 13:13 dice que hará grandes señales, de tal manera que aún hace descender
fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El anticristo y el falso profeta, ahora que fue la pandemia de COVID, ya la gente para entrar al supermercado, pues está siendo preparada, acostumbrada para que la lectura de la temperatura ya no vemos mal. Eso es correcto, de tomar la temperatura, pero hacerlo ya una costumbre. El falso profeta es quien organiza y va a realizar la implantación del microchip bajo la piel de cada persona, en la mano derecha o en la frente. Por eso es que tiene 2 cuernitos de cordero, de mansedumbre, pero boca de dragón. Vean ustedes esta imagen. Muchos van a adorar al anticristo y el falso profeta va a preparar el ambiente. En todo el mundo va a exigir que adoren, excepto los verdaderos creyentes. Amados del Señor, sigue hablando el libro de Apocalipsis 16:14. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos como ranitas, ¿sí? 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van hacia los reyes de la tierra, hacia los gobernantes de la tierra, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estudiemos Apocalipsis, hermanos. La apostasía está profetizada. Hay cristianos liberales que van a querer comprometer, transar con la falsedad para alcanzar la paz, el ecumenismo, el crislam. La iglesia del tercer sexo, la iglesia incluyente, la teología incluyente, la Biblia incluyente, los choques de poder profético real entre lo falso y lo verdadero cada día van a estar más fuertes. Satanás, el diablo, sabe que le queda poco tiempo, pero Jesucristo y la iglesia verdadera, los nacidos de nuevo, el Espíritu Santo sigue estando oponiéndose contra el espíritu del anticristo. Dice la Escritura que no vendrá sin que antes venga la apostasía del anticristo en la última generación. Segundo de Tesalonicenses 2:3 dice esta carta: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por lo tanto, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es terrible lo que dice la Escritura, que va a venir la apostasía, y antes de la venida del Señor, antes del arrebatamiento, quiero decirles, Dios está levantando una generación con una unción clara del Evangelio de Jesús. Una generación profética con un manto profético que va a anunciar el Evangelio de Dios. Necesitamos desarrollar ese don de discernimiento para prevenir a la humanidad en el nombre de Jesús lo que ha de venir, y tener una sana motivación amando a Jesús, y previniendo de los tiempos que estamos viviendo, donde el Santo de los Santos, el verdadero profeta Jesucristo, se levanta contra el falso profeta.
¡Wow! Esta fue una gran lección. Déjeme orar en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los que están analizando las escrituras y viendo este video. Gracias, Señor, porque el despertar del carácter profético ya está aquí. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo y hermano Javier Hermoso en esta escuela apostólica y profética Cima de Águilas, donde estamos estudiando las escrituras. Aquí está mi libro y gracias por seguirnos. Dale like y reenvía la liga en el nombre de Jesús. Amén.